Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, tengo hoy un cilindro Mauer para vosotros, un cilindro multipunto, iba a decir 6 pernos, tiene 6 pernos y lo singular en este es que en la llave marca 3 posiciones más arriba, 3 con corte, no sé si hay posiciones sin corte. Este cilindro, hasta donde yo deduzco, es el Red Line, es un cilindro que ya os he ofrecido otras veces. Os he ofrecido el Red Line y el Red Line Elite 2, pero este se está comportando de una manera diferente a los otros que he podido ganzuar. En los otros, en los dos casos que os ofrecí y alguno más que he podido tocar, en la parte superior hay una ranura en forma de V, como sería este tensor, y lo que se aloja ahí en esa ranura son superiores y son pasivos. Serían de control de llave. Si la llave no tiene los huecos adecuados, en las posiciones adecuadas, esos pernos se clavan en la V arriba, en el hueco, en la ranura, y no dejan girar el rotor. Simplemente teniendo las posiciones donde tienen que ir y con unos huecos suficientemente amplios, podría ser más amplios de lo que necesita y seguiría girando bien. Si rebajamos todas las posiciones al máximo, giraría bien. En este no, en este lo que sucede es que tenemos, yo creo que 3 cargados a muelle. Vamos a hacer zoom. Vamos a ver, va a ser prácticamente imposible alumbrar y moverlo a la vez, pero si puedo meter ahí algo de luz. Vamos a ver si... Aquí tenemos uno superior. Yo creo que se ve, pero... Este de aquí. Y fijaros cómo lo devuelve el muelle. Lo devuelve el muelle en cualquier posición. No puedo girarlo todo, pero si lo ponemos boca abajo nos lo devuelve el muelle. Y además pide tocarlo y cuando lo tocamos da colocación clara. Ese y otros dos por detrás. Puede ser que haya alguno más pasivo. Creo que toco alguno que actúa como pasivo. Entonces eso es algo nuevo, algo que no he visto cómo funciona. Ya he visto en otros alemanes que tenían... no tenían perno y contraperno y muelle, como suele poner Tesa, sino que tenían un perno con su muelle, de tal manera que el muelle lo empuja para aquí y hay que dar una posición, no lo sé, la verdad. Tengo curiosidad, es algo diferente a lo que había visto hasta ahora y por lo tanto lo vamos a ganzuar. Este cilindro me lo envió mi amigo Alberto. Muchas gracias, Alberto, de verdad. Vamos allá. Dejadme que lo prepare todo para no perder tiempo y lo ganzuamos en un momento. Hasta ahora. Ya lo tengo colocado aquí en el aprieto. Vamos a comprobar que funciona. He aprovechado para cambiar la batería que estaba pidiendo clemencia. Como veis funciona. Vamos a ver la codificación. Fijaros. Aquí veo yo 5 huecos inferiores. Creo recordar que el cuerpo tenía 6 tapones. La verdad es que no he prestado atención a los inferiores. Quizás hay 6 y está ahí colocado porque estaba muy pendiente de los superiores y de los clics que daban, pero los superiores sí que estoy seguro de que hay uno aquí y otro aquí, que al menos son 5. Estarían enfrentados con lo que no lo sé, quizás sean solo 5, ahora lo veremos, me fijaré más a ver si lo puedo ver claramente. Y como veis muy cortos en estas posiciones, más largos ahí, no lo sé, vamos a ver si conseguimos deducir siquiera cuántos son. Voy a utilizar este tensor chino, ningún misterio, simplemente se queda sujeto ahí. Y voy a utilizar esta ganzúa, una ganzúa muy corta, un gancho triangular, una pala triangular, ahí está, que utilizo con los Tesa, ya que aquí al estar enfrentados no hay mucho espacio entre ellos. No sé cuál pidió primero, voy a empezar por los inferiores, tercero nada, cuarto ahí pide, ha hecho un clic, no sé, ese cuarto era muy largo, quinto superior, un clic, cuarto, un clic, tercero parece que está, segundo parece que está, primero, un segundo, primero un clic, se ha visto muy claro, espero, bueno, yo lo he visto muy claro y lo he sentido, no sé si vosotros lo habréis visto tan claro. Superiores están, vamos a ver, primero, segundo, pero cuarto está pasado. Voy a distensionar.
Ahí ha saltado algo, vamos a ver. Superior, primero superior pide un clic, segundo, tercero, cuarto y quinto. Este quinto un clic muy sonoro, como habéis podido ver. Vamos a ver, ese es el segundo. Primero voy a tocar ahora los inferiores, a ver si he recuperado ese cuarto. Sí, parece que sí. Quinto, yo no noto más que 5 abajo y 5 arriba. Tercero, cuarto, no estoy seguro. Vamos a ver, superiores, ahí. Tercero, segundo, primero, vamos a ver qué es lo que pasa, algo falla. Tercero, puede ser ese tercero. Segundo, tercero. Vuelto a pasar el cuarto. Ahí, quinto inferior, quinto superior parece que está, cuarto. Ahora se me traba, ahora parece que van a pedir. Vamos a ver si puedo sacarla sin pasar nada. Superior parece que está. Segundo inferior, un clic. Tercero inferior, ahora sí pide claro. Cuarto está en su sitio, quinto está en su sitio. Primero, segundo, tercero, cuarto, nada colocado, quinto, no hay sexto. Pues aquí falta algo. Yo creo que al intentar presionar algún inferior con la parte de atrás de la ganzúa le pego al superior y lo paso. Tercero parece que está. Cuarto, ahí estoy mirando los superiores. Quinto, vamos a ver, primero, segundo, cuarto, quinto, ahí estaría, ahí giraría. Me ha dado mucho trabajo. Wow, es muy interesante este cilindro comparado con otros. Fijaros, se ha quedado trabada. Vamos a ver si puedo maniobrar y sacarla. Ahí está. Fijaros qué pequeña es y cómo se ha quedado trabada. Vamos a ver si podemos desmontar este cilindro. Vamos a ver. Lo dejamos ahí, que vamos a cambiar el plano. No las tengo todas conmigo. Lo habitual sería girar el cilindro e intentar con un cangrejo, pero si realmente son activos los de arriba y hay laterales, vamos a ver si hay laterales, si podemos ver. Vale, ahora nos abandona la pila. Ahí ha vuelto. No lo sé, no sé si hay laterales ahí. No lo veo claro, pero vamos a intentar hacerlo. Vamos a ver qué se ve aquí en la parte superior según avanzamos. No es sencillo. Sí que igual hay algo. Vamos a intentar soltar la grupilla. La verdad es que no lo sé aún no sé cómo lo voy a hacer. Vamos a ver. Dejadme que intente desmontarlo. Si se bloquea este lado, pues lo partiremos y desmontaremos este otro con la llave. Y de una manera u otra nos vamos a enterar de lo que hay ahí dentro. Si alguien sabe qué modelo es este. Ahora puede ser que se me cierre. No me gustaría tener que desmontarlo con la llave, porque cualquier cosa que vaya mal, si lo desmontas con la llave, es irreversible. Yo creo que se había trabado al poner la parte abierta del rotor arriba, y eso me da miedo porque según el tamaño de los contrapernos cargados a muelle podrían llegar a empezar a salir por el boca llave. No sé si será el caso de que es posible. Vamos allá.
Ahí está. Bueno, el desastre se ha consumado, aunque sea por ahora parcialmente, veremos si totalmente. He hecho algo muy tonto, que es intentar girarlo completo. Ya he visto que arriba se trababa, lo he conseguido superar con la ganzúa. He pensado que podían tener diferente diámetro y no trabarse, y entonces pues me he equivocado. Y arriba se han trabado, he tenido que partirlo, meter dos lainas. Bueno, aún podemos conservarlo e incluso enviar la mitad a algún amigo para que disfrute también de él. Con las dos lainas metidas no debería de atascarse y deberíamos de ser capaces de sacar algo por alguna parte. Ahora lo veremos. Me estoy fijando que es un diámetro creo que más pequeño de lo normal. Vamos a ver. ¿O no? ¿O sí? Sí, es más pequeño de lo normal. Yo tenía varios followers a ese efecto, pero no sé dónde están. Vamos a ver si podemos hacer con lo que tenemos. Este no va a ser, pues si no iremos sacándolo. Pues vamos a hacerlo con una ganzúa, con esta misma. Disculpad que estaba fuera de plano. Vamos a ver si conseguimos sacar este rotor. Wow, pues se parece de tamaño a los Ezcurra. Tiene ahí un anillo. Definitivamente no tiene nada que ver con los Redline que he visto hasta ahora. No sé si esto es un modelo más moderno o más antiguo. Si alguien lo sabe, por favor que lo comente. Me parece más interesante sin ninguna duda que los otros. Bueno, esto parece ser un anillo antitaladro, o no lo sé, o un separador. Ahí hay unos pernos antitaladro. Esto es lo que me temía yo, que si utilizaba un lateral podía caer un contraperno aquí y quedarse trabado, y habría sucedido. Vamos con los... Te iba a decir los superiores, pero no sé si son los superiores o son los inferiores. Yo creo que van a ser los superiores. En la tercera posición... Vale. En la tercera posición no hay nadie. En un lado... Vale, la he liado. Ahora veremos quién es quién aquí. Este debería ser el tercero, pero este no sé quién es. Vale, este tan largo tiene que ser el cuarto. Inequívocamente el cuarto. Luego estos son los inferiores. Este aquí, ese ahí. Tenemos la llave luego para comprobarlo, y este es el quinto. Vale, pues en los superiores hay 5 huecos. 5 huecos, efectivamente. El tercero muy corto y el cuarto muy corto. Vamos a ver, uno. Sí. Tercero, cuarto, quinto. Bueno, es lo que hay. Y vamos a ver los contrapernos, que no he percibido contrapernos de seguridad, y eso es algo un poco frustrante. Quizás coincida con el cuarto y por eso no... Claro, van a empezar a salir arriba y abajo. Fijaros qué bonito. Vamos a ver, voy a hacer saltar al siguiente. Vale, pues sí que hay pernos de seguridad, y hay pernos de seguridad arriba y abajo. Con lo cual he tenido incluso suerte en el sentido de no haber peleado con ellos, aunque me hubiese gustado pelear con ellos. Si alguien sabe qué cilindro es este, qué modelo es este, si es más antiguo o más moderno, por favor que lo comente, porque para mí es notablemente... Fijaros en la tercera, claro, es que están desfasados, ¿no? Notablemente mejor que los otros Redline que he tocado. Este va aquí. Vale. En la parte superior hay 6 pernos, pero solo... ¿Qué es lo que os decía? Que notaba que alguno podía ser pasivo. Este tercero de aquí. Y hay 6, vale.
Pues yo no he percibido 6. Ah, vale, 5. Entonces, el tercero no tiene. Algo raro hay aquí. Aquí me faltan pernos o alguno se me ha caído. Esto es todo lo que hay. Vamos a ver. Ahí salen las lainas. Estos son los muelles. Y ahora mismo 1, 2, 3, 4 y 5. En la parte superior hay 5. Con lo cual uno de estos podría ser de ahí. Porque está claro que 2, 3 y 6. No puede ser. Hay algo que no cuadra. Quizás este sea de aquí. Ese es el cuarto. Arriba hay 5, abajo hay 6. Yo no tocaba 6 abajo. De eso estoy bastante seguro. Ni idea, ahora lo montaremos con la llave. Vamos a ver con la llave. Pues si había 6 yo no lo he percibido y además es que es muy corto. Lo estaría confundiendo con el quinto. Y es uno de estos. En la parte de aquí tenemos... Vale, luego lo voy a comprobar. Luego voy a comprobar cuál de estos es uno inferior. Está claro que en la parte inferior tenemos 6 y en la parte superior tenemos 5. Uno de estos está equivocado y además en la parte inferior es muy corta, así que probablemente sea este. Probablemente sea ese. Tenemos pernos y contrapernos de seguridad. No, solo contrapernos de seguridad arriba y abajo. Este segundo, que me daba muchos problemas, el segundo superior, vamos a hacer zoom. Ahora veo por qué daba muchos problemas. Está muy bien, mucho mejor que los Redline aparentemente más recientes que he podido tocar y que os he ofrecido en el canal. Fijaros. Recuerdo que los Redline que os he ofrecido tenían un spool. Este tiene 2 spools, todo de acero, todo muy bien fabricado. Mauer para mí fabrica muy bien. Fijaros qué spool más bonito. Todo muy bien hecho. Los pernos, la mayor parte de ellos tienen 2 diámetros. Solo los más cortos se salvan. Aunque este es muy corto, también se salva. Hay de todo, hay de todo. Controlan lo que sobresale dentro del bocallave. No han entrado en juego, vamos a comprobar. No han entrado en juego los spool. Quizás sea por el orden de colocación o quizás sea porque esto no creo que lo haya desmontado, no lo sé. No entra en juego este spool, es una cosa curiosa. Y este otro tampoco. Fijaros, están prácticamente rasados. Digo que es curioso porque estos pernos de 2 diámetros, los 2 diámetros, este de aquí solo tiene un diámetro, pero este te posibilita esta parte tan larga, lo que hace es que este no entre en juego y podíamos haber hecho esto mucho más, no lo sé, más corto. No ha entrado en juego ninguno de los 2 spool, eso es un fallo para mí. Y aquí, entre los superiores, los inferiores son de 2 diámetros y entre los superiores tenemos este de extremo reducido, este que además es largo y se pasaba y se quedaba colgado. No sé si estos dos están cambiados de sitio, pero el segundo es más largo. Yo creo que sí que están cambiados. Este segundo es más largo y pasaba este contraperno y se quedaba colgado. Muy bonito el cilindro. Vamos a ver si podemos dar la vuelta. Ahí para que lo veáis. Hacemos zoom. Fijaros cómo tiene 2 diámetros y se quedaba colgado al pasarlo. Tendré que hacer ahora un pequeño puzzle para volver a montarlo, pero lo montaré y quedaré una de las 2 mitades
y la otra mitad la enviaré. Fijaros, un diámetro muy pequeño aquí también. No me explicaba yo cómo podía caber aquí arriba perno y contraperno, pero le han dado todo este grosor y así es como lo consiguen. Muy bonito el cilindro, me ha gustado mucho la apertura y a pesar de haberlo partido, estaba difícil para desmontar esto sin haber desmontado las dos mitades. Me ha encantado el desmontaje. Esta es la apertura de este Maguer, creo que Redline por esto, pero que por favor alguien diga si lo sabe qué modelo es. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.